Hermanos, muy buenas tardes. Esperamos que todos hayan comido muy bien, que estén a gusto ahí en sus hogares. Bien, pues le doy muchas gracias a mi Dios en esta tarde por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra. Es fin de mes y como ustedes lo saben, tenemos en la iglesia enseñanzas especiales. Los jóvenes y las señoritas tendrán su clase, mas nosotros los adultos tenemos aquí la nuestra. Se me ha encomendado una enseñanza dirigida hacia la familia. Y bueno, en esta tarde, hermanos, les invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Les invito por favor a que me sigan con su vista. Leeremos prácticamente todo el capítulo. Así es que la palabra de Dios dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tan grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene. Y el que, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabdi. Y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata,
y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Perdón. Hermanos, esta enseñanza la he denominado decisiones familiares. Muchos de nosotros a determinada edad tenemos planes de vida, lo que nos lleva a tomar decisiones importantes. Pero, ¿cómo afectan nuestras decisiones a nuestras personas, a nuestras familias e inclusive a nuestra iglesia? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú me ayudes, que tú seas conmigo, Señor, que sea tu palabra, tu voz, Señor, que sea tu inteligencia y tu sabiduría la que nos enseñe en esta tarde. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus familias, por cada hogar y por todos los que están, Señor, en esta tarde, escuchándonos ahora. Bendice, Padre mío, este tiempo. Usa tu Santo Espíritu, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto bíblico de la porción que estamos estudiando? Josué 7, que acabamos de leer. Pues bien, veamos este contexto histórico. El pueblo de Israel venía de una gran victoria, pues en el capítulo anterior, que es el 6, habían hecho exactamente lo que Jehová les dijo, y lograron derribar los muros de Jericó. ¿Recuerda la historia? Vamos a hacer una revisión rápida. Dios les mandó diciendo: por 6 días darás una vuelta a la ciudad de Jericó, y la formación será la siguiente. Primero irán los hombres armados, después 7 sacerdotes tocando continuamente bocinas de cuernos de carnero. Detrás de los sacerdotes llevarás el acta del pacto, y detrás del acta, en la retaguardia, irá el pueblo en silencio. Esto es, el pueblo sin decir absolutamente nada. Pero al 7º día darás 7 vueltas a la ciudad, y yo la entregaré en tu mano, derribando los muros. Lo harán en la misma formación y con las mismas instrucciones, pero al final de la última vuelta, cuando yo te diga, el pueblo gritará fuertemente, y los muros caerán y destruirá la ciudad. Y Jehová les dijo: no tomen nada de esta ciudad, que es hoy anatema, solamente el oro y la plata y los utensilios de bronce, que serán consagrados y para los tesoros de Dios. Y así lo hicieron. ¿Recuerdan que fue un gran triunfo? Cayeron los muros de Jericó. Pero algunos días después de conquistar Jericó, tendrían la empresa de conquistar otra ciudad, la ciudad de Ai, que estaba junto a Bet-Aven, al oriente de Betel, y aproximadamente a unos 20 kilómetros en línea recta al poniente de Jericó. ¿Qué quiere decir? Estaba entre Betel y Jericó, junto a Bet-Aven, aproximadamente a 20 kilómetros de Jericó. Pero, ¿qué pasó? Dios les había dicho que no tomaran absolutamente nada. Ahí en Josué capítulo 6, del 17 al 18, podemos ver: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
Aquí nuestro Dios les hace una advertencia: no tomen nada del anatema. Pero hermanos, ¿qué es anatema? De la Real Academia de la Lengua Española podemos ver que es maldición o imprecación. Esto dependiendo del contexto literario. Imprecación es una expresión del deseo que alguien sufra algún mal. Y para efectos de este estudio, todo lo que estaba en esa ciudad y la misma ciudad estaba bajo maldición, y el que lo tomara sufriría un gran mal. Entonces, veamos Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos una palabra no muy común: prevaricación. ¿Qué significa? Es un delito consumado por un funcionario público en abuso de su autoridad. Lo que nos lleva entonces a deducir que Acán era un funcionario, debió tener cierta autoridad en la tribu de Judá. Dice la porción, Josué 7:1, Acán prevaricó contra Dios, tomando del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel, el cual iba a ser turbado. En otras palabras, Acán pecó contra Dios, desobedeciendo a sus ordenanzas, abusando del poder que tenía, tomando de lo que estaba prohibido, lo que estaba bajo maldición, lo que provocó la ira de Dios contra todo el pueblo de Israel. Pero hasta este momento nadie del pueblo se había dado cuenta, nadie lo sabía. Josué, hermanos, tenía la tarea de conquistar la tierra que Dios les había prometido, por lo que iban a seguir tomando, y la que seguía era la ciudad de Ai. Josué, haciendo lo encomendado, mandó explorar la ciudad por conquistar. Veamos Josué 7, del 2 al 3. ¿Qué dice? Después Josué envió hombres desde Jericó hasta Ai, que estaba junto a Betaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Le dijeron los exploradores, en otras palabras: mira, Josué, en Ai no son muchos, con 2,000 o 3,000 hombres, Ai será conquistada. Entonces Josué, confiando en Dios y en sus hombres, envió como 3,000 hombres a conquistar a Ai. Veamos Josué 7, del 4 al 6, que dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los que Ai mataron de ellos, a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué pasó? Fallaron en el intento. Los de Ai derrotaron a los soldados de Israel, matando a unos 36 de ellos. Su corazón desfalleció y el pueblo se turbó. Josué se postró sin saber qué ocurría, rompió sus vestidos, y él y los ancianos, en una acción de humillación delante de Dios, echaron polvo sobre sí mismos. Pero Josué, como buen líder que era, considerando las enseñanzas que Moisés le había dejado, fue a Dios en oración, como dice ahí en Josué 7, del 7 al 9. Y Josué dijo: ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tan grande nombre? Veamos lo que Dios le contesta. Josué 7, del 10 al 12. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Entonces Dios le dijo a Josué: Josué, alguien del pueblo ha pecado. Pero hermanos, como siempre, Dios nos da la solución y muchas veces el juicio. Ahí en Josué 7, del 13 al 15 podemos ver: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana y por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. E hizo Josué como Dios le había mandado. Ahí en el versículo 16 al 18 dice: José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Al descubrir a quien había desobedecido a Dios, Josué se acercó e inició la siguiente conversación. Vemos Josué 17, del 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Acán confesó a Josué su pecado delante del pueblo. Pero lamentablemente ahí no termina. Josué tenía que hacer como Dios le había dicho. Y sabemos que todo tiene consecuencias y algunas veces son fatales. Tenemos que darle gracias a Dios porque ahorita estamos en la dispensación de la gracia. En ese momento era la dispensación de la ley y la paga del pecado, como dice la Biblia, era la muerte. Josué 7, 22 al 26 nos dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Como dato, Acor es turbación. El pueblo fue turbado, pero finalmente Dios turbó a Acán y a toda su familia. Hermanos y amigos, como familias, ¿qué podemos aprender de esta lección que hemos estado viendo en esta tarde? Vamos a resumir brevemente. Primero,
Dios nos entrega siempre lo que nos promete si cumplimos sus ordenanzas, que no son gravosas como dice la palabra de Dios. Por eso Dios les estaba entregando la tierra prometida donde fluye leche y miel. Les entregó Jericó, derribando los muros. También pudimos aprender que Acán era funcionario de la tribu de Judá, tenía cierta autoridad, pero cayó en el lazo de la tentación, consumando el pecado, tomando del anatema y prevaricando contra el Señor. ¿Recuerdan ustedes cuál es el proceso del pecado? Lo vimos en una de las cápsulas en las semanas anteriores. Ver, desear o codiciar, tomar y ocultar. Este proceso nosotros lo podemos ver perfectamente bien en esta porción que hemos estado estudiando. Pero, ¿qué con la familia de Acán? Yo me pregunté cuando estaba estudiando, ¿acaso la familia de Acán no se dio cuenta que Acán había tomado del anatema? Veamos lo que tomaron, ahí en Josué 7, 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Lo vio, codició, lo tomó y lo ocultó. Ahí vemos el proceso del pecado en la palabra de Dios, pero claramente. Pero yo también me pregunté, bueno, ¿a cuánto equivale en nuestros días esto que había tomado? Hagamos la conversión de ciclos a gramos para darnos una idea. Un ciclo es unidad de medida de peso que, dependiendo la zona geográfica y la época, pesaba 11, 14 o 17 gramos. Pero para efectos prácticos consideremos la media, 14 gramos. Entonces vamos haciendo las conversiones. Primero, un manto babilónico muy bueno. Quiero suponer como la túnica de Josué, que era hermoso, vistoso, de muchos colores. Más o menos me imagino así el manto babilónico, como se lo había dado su padre a José. Ahí lo pueden ver después en Génesis capítulo 37. Ahorita no vayan, no se me distraigan. Después de tomar el manto babilónico, tomaron 200 siclos de plata. Estaríamos hablando de casi 3 kilogramos. Bueno, 2.8 kilogramos para ser exactos. Entonces, un manto babilónico no grande, hermoso, muy vistoso, de muchos colores, muy costoso. También 2.8 kilogramos de plata, pero también un lingote de oro de peso de 50 siclos. Estamos hablando casi 1 kilogramo, son 700 gramos para ser exacto. Además, hermanos, el pueblo iba armado, al menos llevaban agua y una espada, llevaban su escudo, llevaban algunos otros utensilios de guerra. No iban con las manos vacías. Entonces, es de suponer que un solo hombre no podría llevar aparte un manto babilónico, 3 kilogramos de plata, un lingote de oro y dinero. Pero, hermanos, seguramente la familia de Acán se había percatado de ello, porque después lo tuvo que esconder. Bien, a través de la historia, ¿cuántas familias han sido cómplices con algunos de sus miembros cuando éste se dedica a actividades ilícitas? Porque, bueno, se ven beneficiados, ¿no? Y nosotros lo vimos hace no mucho tiempo, cuando en un pueblo entero estaban robando combustible, ¿recuerdan? Y nadie decía nada hasta que vino una explosión. Hermanos, el pueblo, todo el pueblo estaba implicado. Familias enteras estaban robando combustible. Las consecuencias las conocemos. Hubo muchas muertes en esa ocasión. En el caso de Acán, en ninguno cupo la prudencia en cuanto a la familia. Decidieron tomar del anatema. Nadie estorbó a los otros miembros. Dice Timoteo, ahí 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Y esto ocurre no nomás con el dinero, sino en todas las áreas de nuestra vida. Recuerdan lo que vimos en otra cápsula. ¿Cuáles son esas áreas de la vida donde el enemigo ataca? Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermanos, dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay consecuencias. Y también dice ahí en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hermanos, hemos visto a través de la palabra de Dios que las decisiones tienen sus consecuencias. El pueblo de Israel tuvo una derrota. Murieron 36 hombres de guerra, afectando al menos 36 familias, dejando seguramente viudas y huérfanos. Además, murió Acán y toda su descendencia. Terrible, terrible decisión. Hermanos, ¿cuántas veces nuestras familias se han visto afectadas por una mala decisión de uno de los miembros? Un accidente por una imprudencia, una mala transacción, una mala inversión, decisiones que han afectado a las familias. Pero Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, me permito repetir el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, 3 recomendaciones para tomar buenas decisiones. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Siempre la recomendación que Dios nos ha dado es orad sin cesar. Tenemos que estar orando constantemente, de día, de mañana, de tarde, de noche, en la madrugada cuando tenemos insomnio, en cualquier momento, si despertamos o si tenemos un tiempo, vamos a entregárselo al Señor, vamos a orar. Oremos con el Señor y entreguémosle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, y Él hará. B, pongamos en las manos de Dios todos nuestros planes. El Salmo 37:5 dice, no lo busques, Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Orando y encomendando nuestro camino al Señor, poniendo nuestros planes en sus manos, Él hará. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, oramos, hacemos planes
los ponemos en las manos de Dios y después, antes de empezar a actuar, consultémosle a Él, que sea de acuerdo a sus propósitos, a los propósitos que tiene para nuestras familias, para nuestras vidas, de acuerdo a nuestros dones. Dice, encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Tercer punto, que Dios y su obra sean parte de nuestros planes. Entonces, vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios nuestros planes, pero además que en nuestros planes esté Dios y su obra. Dice el Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Si nosotros en nuestros planes, si hemos tomado esas decisiones o hemos tomado decisiones incorrectas, hoy es el día para retomar una vida en buenas obras, las cuales han sido preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Entonces, orad sin cesar, ponerlas en las manos de Dios nuestros planes, pero también a Dios ponerlo en nuestros planes. Si usted ahora tiene tiempo y puede usted estudiar fundamentos cuando ya se regularice esta contingencia, entre a fundamentos. Si en sus planes no estaban estudiar más de la Biblia, pero lo puede hacer, entre también al instituto, instrúyase, participe. Nosotros tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios, pero a Dios y su obra tenemos que ponerle nuestros planes. Incluyámoslo a Dios, a su obra, en nuestros planes de vida. Todos somos susceptibles de caer en pecado, pero como familias, hermanos, debemos cuidarnos unos a otros. Debemos estorbarnos para no hacer el mal, sino al contrario, guiarnos, apoyarnos y animarnos a hacer el bien delante de Dios, orando unos por otros. También ser temerosos de Dios, sabiendo que en Dios somos más que vencedores. Y hermanos, también, y muy importante, orar siempre unos por otros. Y así como nuestras decisiones de vida, nuestros planes como familia, incluyámonos nuestros planes en la iglesia, con el Señor y en el Señor. Y como dice la palabra de Dios, y todo nos saldrá bien. Porque haciendo esto, cuidamos de nosotros, cuidamos de nuestras familias, cuidamos a la iglesia, cuidamos al pueblo de Dios, y Dios obrará en favor de nosotros. Hermanos, que nuestros planes de vida no nos lleven a decisiones que vayan a unos planes de muerte. Reconsideremos nuestras decisiones. Si en nuestro plan de vida hay decisiones que a Dios no le agradan, ese plan de vida se podría convertir en un plan de muerte, de turbación, como le ocurrió al pueblo de Israel. Una familia afectó 36 familias y fueron turbados y tenían el peligro de no seguir conquistando otras tierras. Comenzaron bien con Jericó, pero después cayeron en Ai. Que nuestros planes de vida, nuestras decisiones no nos lleven a un plan de muerte. Amigo o amiga, ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Cuánto conoce usted de Dios? ¿Alguna vez le ha pedido a Dios por su familia? ¿Los ha encomendado a Él? Hermanos, nuestras familias, nuestras vidas, ¿están en los caminos de Dios o de repente andamos fluctuando? Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿tiene usted asuntos pendientes con Dios? Por decisiones que no le están llevando a un plan de vida, sino a un plan de muerte. Todo tiene su consecuencia, dice la palabra de Dios, que todo lo que sembrareis, cosecharéis. Hermanos y amigos, ¿quieren como familia ponerse a cuentas con Dios? Hoy es el día.
Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, hoy, están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Si sus decisiones le han llevado a malas consecuencias, si las decisiones que usted ha tomado últimamente está viendo que no van a tener un final feliz, hoy es el día en que nosotros podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios, podemos pedirle y rogarle al Señor que nos perdone y que enderece nuestros caminos y nuestras veredas para llegar a la meta donde el Señor ha tenido su propósito en nuestras vidas, no nuestras metas. Porque dice la palabra de Dios que a algunos les parecen sus caminos rectos, pero son caminos de muerte. El Señor, dice la palabra de Dios en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere en esta tarde, hermano, hermana, amigo, amiga, si usted en esta tarde quiere encomendar sus caminos, quiere encomendar a su familia, quiere empezar a tomar buenas decisiones con el manual de vida, con la bendita palabra de Dios, es el momento. Dios está dispuesto ahora. Están atentos sus ojos y atentos sus oídos a nuestra oración. Hoy es el día. Dios es un Dios de oportunidades y siempre, siempre va a estar con nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llama a la puerta de su corazón. Y dice el Señor, si alguno abre la puerta de su corazón, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que usted y yo tendremos una comunión perfecta con nuestro Dios, porque Él va a limpiar nuestros caminos, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, nos va a guiar para llegar bien a la meta. Y más que nada, podemos gozar de una vida eterna en Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Hermanos, si usted quiere en esta tarde decidir, tomar esa decisión que lo lleve a vida y no a muerte. Si usted quiere la salvación que le entrega el Señor en esta tarde, porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por mí y murió por usted. Él pagó por sus pecados y pagó también por los míos. Dios le puede perdonar en esta tarde, lo puede guiar. Dios lo quiere en su pueblo. Dios quiere que su familia entera vengan a los pies de Cristo. La única manera, hermanos, es arrepentirnos y orar y pedirle perdón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el precioso pago que tú hiciste por nosotros. Hemos entendido que somos pecadores y que el pecado nos lleva a la muerte eterna. Hemos tomado decisiones algunas veces que nos han turbado, nos han afectado. Y en esta hora, mi Dios, te pido perdón. Te ruego, Señor, que tú me ayudes y que tú me guíes. Si usted quiere tomar la decisión, pídale perdón al Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres a mi corazón y me perdones y me guíes. Te ruego, Señor, que vengas a ser mi Padre. Dice Juan 1:11 y 12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Te pido perdón y te ruego que tú me guíes y guíes a mi familia. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque me has hecho hijo tuyo. Guíanos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho.